Shalom, amados, bendiciones. Vengan todos. Vamos a poner en pie, por favor. De esta manera vamos a continuar en todo lo que significa la última parte de este Shabbat como enseñanza. No sin antes tener una oración, elevar nuestras peticiones y todo nuestro ser ante nuestro Padre. Te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo que nos está regalando. Gracias por tu presencia en medio nuestro, porque a pesar de una realidad que muchas veces golpea, tu verdad permanece incólume, contundente, Señor. Para algunos inaccesible, pero Baruch Hashem, que hemos alcanzado nosotros esa verdad, Señor, y por esa condición tenemos libertad para tener acceso en primer lugar a tu presencia, sin pasar por la condición de independencia, sino más bien ser más dependientes de ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta tarde, esperando que siempre seas tú el que nos enseñe, el que nos dirija, el que nos corrija para enderezar nuestro rumbo, para afianzar nuestros pasos en esa verdad, Padre. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, sigue recibiendo toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. ¿Cómo está el frío? ¿Está bueno o está malo? Está bueno, ¿verdad? Falta el café, dicen por aquí. Bueno, he recibido una queja ahorita en la tarde, pero yo creo que el Señor es bueno también, ¿no? Las danzoras me dicen, bueno, pero ¿cuándo vamos a danzar? Pero pronto van a danzar. Em, Creo que hay tiempo siempre para todo, ¿no? Hay una hermana que se me acercó y me dice que el tiempo se fue muy rápido. Y bueno, no dio tiempo de encajar eso. Pero bueno, siempre tenemos que tomar en cuenta todas las cosas, incluso la danza, que no deja de tener un sitial de importancia en la vida de todos nosotros como creyentes. Y es una expresión válida que debe ser tomada siempre en cuenta. Baruch Hashem, hermanos, este mes obviamente viene cargado de muchas actividades. Actividades todas que no concluye una, no se le va el sabor a una de esas convocatorias, de esas citas, cuando viene la otra y enseguida viene la otra y todas juntas, ¿no? Eso trae una consecuencia y quizás una demanda, obviamente, en cuanto al trabajo, a la entrega, a todo esto. Y también a la condición de nuestra actitud para ir percibiendo, ir digiriendo, si se quiere, entre comillas, toda esa revelación para pues tenerla allí y tomarla en cuenta a la hora de que forme parte de nuestra vida, vale decir, de nuestras decisiones. Ya estamos prácticamente en la fase final de la convocatoria de Sukkot, es el día 20 del séptimo mes. Con la caída del sol comienza el día 21 del Tishri, con lo cual está marcado el séptimo día, que es el último día de Sukkot. Ese día es conocido como Hoshana Rabbah. De hecho, por eso es una de las razones con las cuales hemos adelantado un poquito el horario del día de mañana, primer día de la semana, que es 21, comenzando a las 4 de la tarde para dar la enseñanza o la flecha que tiene que ver con esa condición de último día, sobre todo, hermanos, sobre todo, bajo la óptica del Mesías Yehoshua, que es muy importante, tremendamente importante. Con eso no desmeritamos toda la revelación recibida del pueblo judío, que ha sido maravillosa, pero que obviamente esa es la función o el papel o el rol que les toca jugar a ellos. A nosotros nos toca jugar el del otro. Y los dos se van a complementar o se están complementando. Siendo así, hoy vamos a dar
digamos, vamos a hablar de algunos elementos que tienen que ver con Simchat Torah y con Sheminit Atzeret. Estas celebraciones las hace nuestro pueblo allá en Israel el mismo día, así como la vamos a hacer nosotros acá. En la diáspora se acostumbra dividir Sheminit Atzeret y Simchat Torah después. Nosotros por estrategia, por cuestiones de días disponibles en cuanto a la secularidad, lo vamos a hacer igual que se hace en Israel, es decir, lo vamos a celebrar el mismo día. Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret con Simchat Torah, que eso va a ser a partir de mañana domingo con la caída del sol. ¿Okay? Entonces, repito, estamos transitando hoy el día 6 de la festividad de Sukkot. Con la caída del sol de esta tarde comienza el último día o el séptimo día de Sukkot que termina mañana. Y mañana con la caída del sol damos apertura a esta festividad. De hecho, el lunes, lo vamos a ver al final, tenemos una agenda aquí en la Keilah que va a empezar a las 2 de la tarde que tiene que ver con esto. ¿Okay? Son celebraciones que están relacionadas con Sukkot, pero que están separadas, que cada una tiene su lugar. Lo que pasa es que como están una tras de otra, obviamente se ven o se perciben como una sola. Como el caso de Pesaj, cuando se une con panes sin levaduras y de una vez con la cuenta del Homer y pareciera que fuera una sola. Cada una tiene un lugar con un peso específico, digamos así. ¿De acuerdo? Otra cosa antes de comenzar. Yo le pedí mucho al Padre, dirección al Padre para dar esta lección. ¿Okay? Y de alguna manera nosotros tenemos alguna experiencia, no tanta tampoco, pero este cúmulo de años que han pasado nos ha permitido ver la parte conceptual de estas festividades. ¿Okay? Yo no voy a hablar de eso. No es porque no sea importante, claro que lo es. Pero yo voy a hablar más en términos de aplicación. Por ello, si alguno de ustedes, que no creo que haya muchas personas, no está al tanto de la parte conceptual de estas festividades, por favor, háganmelo saber o háganoslo saber a cualquiera de nosotros, en el caso del Moreda Tiel y mi persona, para darle la instrucción de lo que consiste o lo que significan estas festividades, de las cuales vamos a estar nombrando algunas cosas. Pero hoy vamos a estar hablando de esa efectividad enmarcada o contextualizada en el tiempo. De eso vamos a hacer hincapié. Sin embargo, si usted quiere refrescar un poco los conceptos, yo lo llamo así porque es la parte del por qué, dónde están fundamentadas las citas bíblicas que están esto y tal, que también vamos a estar hablando de ellos. Pero si usted quiere refrescar eso, con mucho gusto, ahí está el material, hay audios, hay presentaciones, etcétera, y puede revisar esto y yo sé que en un vistazo rápido lo puede hacer. Pero hoy, repito, hoy vamos a estar hablando de cosas de aplicación. Por lo menos eso es lo que me dijo el Padre que hablara. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de todos estos elementos que vamos a estar conversando, porque de allí tiene una carga de compromiso y sobre todo por la fecha. Cuando estaba yo buscando elementos para plantear esta enseñanza, había una flecha que con claridad yo capté, que es ¿qué nos toca hacer en este tiempo a cada uno de nosotros? Porque sabemos que por el calendario uno puede ubicar cada una de estas convocatorias y puede registrar las costumbres que se hacen en cada una de ellas. Y podemos decir qué significa cada una de ellas. Pero eso es como, y eso es bueno, obviamente, pero eso es como el ejemplo que un hermano me dijo hace muchos años, que es como tener la aspirina muy cerca, pero sin digerirla. Yo creo y estoy convencido de ello.
Los que no saben o de alguna manera no recuerdan ese ejemplo, él me decía que la palabra del Señor hace muchos años, hace mucho tiempo, allá en Lagunillas, estaba yo comenzando siendo un bebecito en términos espirituales. Él me decía, esa palabra que tú ves allí es como una aspirina y que tú tengas un dolor de cabeza. Y esa aspirina puede ser el remedio y puede estar tan cerca de ti. La puedes tener incluso en tu bolsillo, cerquita de tu corazón. Pero si no te la tomas, no te va a hacer efecto. Y yo creo, viendo esta ilustración o ese ejemplo, nosotros ya tenemos un buen tiempo en nuestra Keilah en la cual hemos tenido la aspirina, entre comillas. Pero es tiempo de empezar a tomarla, empezar a digerirla, empezar a saborear esa condición, para ver qué tanto puede o está el Eterno dándonos esa revelación y nosotros percibiéndola para ponerla en práctica. Esa es la condición del cual nosotros vamos a hacer hincapié. Y en esta nueva temporada, yo creo que los tiros van a venir por allí. Ya el Señor nos ha venido alertando de algunas cosas, nos ha venido colocando algunas flechas y le estamos dando forma. Y ya vemos más o menos con claridad el boceto que vamos a emplear por parte del Señor para la Keilah justo de las naciones. Por favor, hermanos, estén atentos. Estos son tiempos preciosos, pero son tiempos de mucha demanda. Son tiempos de duras pruebas. Pero creo que son tiempos irrepetibles, son tiempos en los cuales nosotros vamos a tener, si lo sabemos aprovechar, un crecimiento exponencial. Yo estoy convencido de ello. Pero en la medida que nosotros estemos viendo esto como una verdad y estando del lado correcto de la acera, en esa misma medida nosotros vamos a sacarle máximo provecho y vamos a dar un servicio genuino al Padre. Y yo creo que estamos enfrente de una gran oportunidad que el Eterno nos está otorgando. En ese contexto o bajo ese planteamiento, vamos a ver qué nos trae el Señor acerca de Simchat Torah y Shemini Atzeret. Con lo cual, podemos nombrar y podemos esbozar cada una de ellas y dividirlas, porque cada una de ellas tiene un contexto, tiene una carga, tiene una flecha definida. De Hoshana Rabbah no vamos a hablar hoy en esta enseñanza, la vamos a dejar para mañana, porque es el día, mañana es Hoshana Rabbah, y es el día en cuanto alguien, un hombre, se paró y dijo unas palabras que selló lo que había sido anunciado en la propia Torá y lo que había sido secundado por las costumbres de nuestro pueblo. Eso es una cosa sorprendente. Y uno a veces no se cansa de leer estas palabras del Mashiach, cuando pronunció esto, en el momento que lo dijo, dónde lo dijo y de la forma, cómo lo dijo. Y yo no había escuchado por lo menos yo había leído muchas veces esa palabra y la habíamos obviamente tomado como si fuera en el aire, pero al encajar estas palabras que dijo el Mashiach, en ese tiempo cobra todo un significado muy profundo, muy profundo. Eso tiene que ver con Hoshana Rabbah. De modo que tenemos estas condiciones o estas figuras que nos pueden ilustrar qué significa cada una de ellas. Repito, lo que es Hoshana Rabbah los vamos a describir mañana y vamos a hablar hoy de Simchat Torah y de Shemini Atzeret. Esto pudiéramos decir, para darle un poquito de significado, y estudiando, el Señor de alguna manera me indujo a decirles esto. Lo que es Hoshana Rabbah y obviamente el agua está conectado o está relacionado con la vida. No por nada, el mismo Mashiach dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy esa fuente de agua viva. Y el que tiene sed, y tiene todo un contexto con la cual está el significado en la propia vida de nosotros. Es más, la vida de uno, cuando uno aprende todas estas cosas, no va a tener ningún significado sin la presencia de Yehoshua.
Por lo tanto, es esencial, así como el agua misma, como la vida misma. De Simchat Torah, yo la relacioné con obediencia, porque obviamente aquí hay un gozo implícito, pero dentro de ese gozo está la obediencia a esa palabra que vamos a festejar, que debe ser una fiesta continua en nuestra vida. Todos los días del año, todos los días de nuestras vidas, la que el Eterno nos permite respirar, debe estar impregnada hasta los tuétanos de gozo por cumplir, por obedecer esa instrucción. Y finalmente, Shemini Atzeret, yo la relaciono con un objetivo, con una meta que cumplir. Ahora, hermanos, estas tres cosas se van a conjugar, se van a relacionar una con otras, una con la otra, para dar un resultado. De esta manera yo pudiera decir que cada una de ellas responde a preguntas esenciales, a preguntas medulares, a preguntas críticas en nuestra vida, que son muy básicas. Por lo menos, o por ejemplo, la vida responde a la pregunta ¿por qué? Y esa pregunta, que a lo mejor es un poco genérica o abarca o tiene una amplitud enorme, también tiene una respuesta enorme por la vida, Lehaim. Solo por eso. Y puede adaptarse esa respuesta tanto a nuestro Padre como a su propio Hijo, como a nosotros mismos. Dentro de la obediencia podemos decir que responde al cómo. Es decir, si yo tengo vida, que es mi porqué, yo voy a obedecer porque es la forma que ha dado el Padre a través de esa instrucción para lograr un para qué, es decir, ese objetivo. Entonces yo pienso que en estas tres festividades están colocadas en ese orden cosas tan importantes para nosotros, tan necesarias. Y miren, pasó una cosa extraordinaria, porque hacía 2 días todo el esquema estaba dando vueltas por mi cabeza. Y muchas veces me ha sucedido a mí que decía algo me falta para dar la enseñanza, porque yo le digo, una de las cosas con las cuales uno tiene que lidiar como maestro es que hay tanto material. Hay tantas cosas que yo decía, Señor, no me puedo ir por las ramas, porque debo tener una flecha. Y hay mucha tentación, entre comillas, para irse y desviarse. Y es cuando el Señor muchas veces, colocando, averiguando, orando, buscando, presenta archivos, presenta imágenes, presenta hermanos, presenta mensajes de texto. Con lo cual uno lo que tiene que hacer es estar bien, pero bien apercibido, vigilante, para captar una cosa que a lo mejor es una imagen de alguien, de algo, y que lo conecta con esto que le está poniendo el Señor a uno. Y apareció un archivo que yo no sabía que existía en mi escritorio, en mi computador. El archivo se llamaba Lluvia, o se llama Lluvia. Que yo honestamente no recuerdo ni cuándo, de dónde vino, cómo lo copié. Obviamente lo hice yo, porque eso no salió así de la nada. Y me llamó tanto la atención porque decía solamente Lluvia, lo abrí y había unas cosas tremendas allí que lo conecté, que se lo traigo esta tarde para ustedes. De modo que tenemos títulos tan, pero tan importantes como vida, como obediencia y como objetivo, y preguntas medulares, críticas como por qué, cómo y para qué, lo cual confluyen en una cosa esencial, en el interín de nuestra vida, que son los procesos o pruebas, que es con la vida que el Padre nos da, con toda esta condición y con la instrucción, obedeciéndolo, vamos a entrar o vamos a transitar esos procesos. Obviamente, esos procesos nos van a llevar aún para que un objetivo a cumplir nuestro propósito, que es el último propósito, vestido de octavo milenio, del cual la palabra incluso no habla mucho.
por no decir que no habla nada. Este es el esquema en el cual nosotros debemos estar. Porque es muy fácil entender cada una de estas convocatorias, de estas festividades, en su forma conceptual, y por eso yo les decía. Pero vamos a esforzarnos para ver qué tanto nosotros podemos estar en ese contexto, qué tanto nosotros podemos introducirnos allí. Es como si tuviéramos un calendario y nosotros podemos meternos allí y ser partícipes de ello, hacer las cosas que dice el Eterno, las flechas, las indicaciones que están allí. Esto amerita esfuerzos, porque para tener una visión espiritual tenemos que vencer barreras que muchas de ellas son barreras materiales. Están muchas veces vestidas de buena intención, vestidas de una realidad contundente que están allí, pero que no nos sirven para nada, o nos sirven para algo muchísimo inferior o pequeño a lo que la verdad espiritual nos está mostrando. Una de las cosas que nosotros debemos hacer, hermanos, yo creo que este es un buen tiempo para hacerlo, es realmente esforzarnos bien por tener, por anhelar, por aspirar una visión espiritual mucho más aguda. Eso pasa por todas estas herramientas que el Padre nos está dando a través de la escalera de la senda de los justos, cual comienza por un sentido de observación o de vigilancia que es crítico para nosotros. De manera que tenemos estas tres cosas y podemos asociarlas, cada una de ellas, con las Escrituras. Dice Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38, cosa que vamos a estudiar mañana, de la cual yo creo que es la esencia para nosotros de esta festividad, como es Suchana Rabá, donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Yehoshua dice esto. Ese último gran día de la fiesta es el día 21 del séptimo mes. Es un día como el que va a comenzar ahora con la caída del sol. Josué dice estas palabras, dice: se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es vida. Esa es una garantía que nosotros tenemos para abordar todas las cosas con buen pie, para alcanzar ese último propósito que está allí. Simchat Torah obviamente está revestido de un ánimo, de una condición, de una actitud interior que nos va a llevar a cometer o a hacer grandes cosas. Dice Salmos capítulo 119, obviamente no es el capítulo por excelencia, que no solamente por su longitud es importante, sino por su contenido, porque está dedicado totalmente a la Torah. Y dice el 119, ese Salmo 47, 48, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Alzaré mis manos hacia tus preceptos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Entonces ese deleite, que aparentemente en el plano natural no son incompatibles, tiene que ver con el gozo reinante en esta festividad que comienza mañana con la caída del sol. Uno puede decir al que no entiende o al que no comprende o al que está lejos de esta cosa: ¿cómo puedes tú aspirar a que este tremendo libro, con cosas muchas veces incomprensibles, y leer y leer y leer, esto no está lleno sino de aburrimiento? ¿Cómo puede producirte este gozo, estas líneas gozo? A mí me pudiera producir aburrimiento, pudieran decir algunos. Para ello necesitamos una transformación para revertir esa condición. De eso se trata Simchat Torah. Y el otro elemento del cual vamos a estar hablando algo esta tarde es Sheminit Atzeret, con lo cual dice en Números capítulo 29, versículo 35, el octavo día tendréis una asamblea solemne, no haréis ningún trabajo servil. ¿Por qué? Porque el Señor demanda esa condición en este día, después de todas estas jornadas maravillosas en las cuales nosotros hemos, así como el carrusel, ascendiendo y bajando, ascendiendo y bajando, y ver y tocando y sentir el vertiginoso camino de lo que significa seguir esta senda. Hoy vamos a estudiar parte de ello. De modo que
comencemos con la primera, sabiendo y haciendo la salvedad que Shana Rabá, mañana vamos a escribirla con un poquito más de amplitud. Pero entonces, comenzar con Simchat Torah, con lo cual voy a hacer base solamente a este capítulo del cual hemos hablado, que es el 119. Para ello, yo tengo 3 preguntas que a lo mejor hice las veces de hacer la pregunta de este lado y de responder las preguntas del otro lado, como si estuviera siendo juez y verdugo, o ¿cómo se llama? Estando los 2 papeles allí. Y yo pudiera preguntar las tres de esas preguntas. La primera, podemos decir, ¿por qué debemos gozarnos en la Torah? ¿O por qué debemos gozarnos en medio de esa instrucción que el Padre nos da? ¿Por qué esencialmente? Y otros pudieran responder con una pregunta y pudieran decir, ¿es que no hay otras fuentes que puedan producir placer y alegría? ¿Cómo es que tú puedes alcanzar gozo con una lectura que aparentemente es aburrida? El mundo te puede ofrecer tantas cosas que pueden alegrar tu vida. ¿Cómo alcanzar esto con esa condición? Eso déjaselo a las personas mayores, por no decir otra cosa. Porque incluso a usted y a mí, cuando se metieron evangélicos, no sé si les suena esa frase, para viejos. Los jóvenes no pueden estar con eso porque eso es tremendamente aburrida. Es más, dicen, la vida es una sola. Fíjense tan osados son. Por lo tanto, no desperdicies tu juventud en estar metido en una iglesia. Es algo parecido a eso. No entienden, pero no tanto no entienden, sino no conocen lo que es la verdad. Y pudiéramos hacer otra pregunta. ¿Cuándo debemos gozarnos con la Torá? Si me va bien, pues obviamente yo me gozo. Pero si me va mal, el gozo como que se esfuma. Porque la vida les ha enseñado a muchos, o por lo menos eso es lo que han percibido, es que el gozo está supeditado a un bienestar material. Si tengo buena salud, si tengo buen sueldo, si estoy conectado, si tengo esto, si tengo aquello, carra, todo esto, yo debo estar lleno de gozo. Pero si no lo tengo, mi gozo está comprometido. ¿Usted ha visto algo así en las Escrituras o más precisamente en la Torá? No, porque más bien es como si fuera al revés. Y podemos hacernos otra pregunta. ¿Para qué debemos gozarnos con la Torá? Y yo creo que cada uno de ustedes, yo coloqué la respuesta como si estuviera del otro bando. Pero cada uno de ustedes puede hacer el ejercicio interno y sincerarse delante del Padre y contestar esas preguntas. Y ver qué tanto pudiera usted estar aspirando en el terreno espiritual a gozarse precisamente dentro de este marco de la festividad Simchat Torah. Entonces, esta tercera pregunta es, ¿para qué debemos gozarnos con la Torá? Si al final el mundo sigue empeorando. Esto no tiene más dominio. Si al final el hambre sigue azotando al mundo y entonces empieza una condición y entonces yo no puedo definir para qué debemos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Son las preguntas que muchas veces debemos hacernos dentro de este contexto de festividad. Y a lo mejor si nosotros respondemos sinceramente, podemos sorprendernos nosotros mismos y descubrir cosas que tenemos que reforzar, que tenemos que mejorar, que tenemos que afianzar en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Dentro de todo este contexto de Simchat Torah, hay una condición que es preponderante. Esa condición es yo, usted. Porque el gozo, la libertad de tener esa condición, me voy a poner esto un poquito más lejos porque está haciendo mucha bulla, parece. No va a depender exactamente de la voluntad de nuestro Creador, porque Él ya nos los colocó a nuestra disposición.
va a depender de la actitud que cada uno de nosotros tengamos. Yo siempre he dicho una cosa. Usted y yo, por supuesto, hemos estado acá por muchos años, acá en la Keilah. Iglesia, Iglesia de Cristo, por muchos años. Después pasamos a esta Baruch Hashem, a esta verdad, y hemos pasado muchos años. Y esta estructura no ha sufrido mayores cambios. Pero los que estamos aquí hemos sufrido cambios drásticos. Y siendo la misma infraestructura, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes cuando pisa este local, es como si estuviera pisando un local diferente al que conocieron cuando la primera vez que estuvieron acá, ¿sí o no? Por lo tanto, la condición no va a depender del entorno, sino de mi persona, de lo que yo percibo, de la percepción. Esta es una palabra extraordinaria. Y alguna vez cuando el Señor me coloque voy a hablar un poquito de las percepciones. Muchas veces un mismo evento, en el mismo lugar, en el mismo sitio, en la misma hora, con las mismas características, es percibido por una persona de este lado de manera diferente que otra persona que está sentada allá. Y un grupo de personas le puede dar una lectura a este mismo evento y un grupo de personas le puede dar una lectura diferente a este evento. Y pasa el evento y otros que no estaban acá les pudieron decir, ¿qué viste? Vi esto, vi esto, vi esto. Y le pregunta al otro lo mismo que escuchó, lo mismo, y le dice, pasó esto. Pero eso no fue lo que me dijo el otro. ¿Por qué? Porque tienen percepciones diferentes. Y esas percepciones, mis queridos hermanos, va a depender de qué tenga usted en su corazón y en su mente. Estos son los filtros que le van a permitir ver. Por lo tanto, el gozo va a estar supeditado a lo que usted perciba, a la verdad como usted la dijera. Vale decir, al sentido de crecimiento espiritual que usted haya tenido. De eso va a depender. No va a depender de un ambiente bonito, no va a depender de esto. Eso es consecuencia. Va a depender mucho de su actitud. Esa condición que le da la visión espiritual de ver lo que el Padre está colocándonos delante de nuestros ojos. No lo que usted quiera ver, sino de ver precisamente el plan del Eterno y en el momento cuando el plan del Eterno lo está desarrollando para usted el mismo Señor. Estas convocatorias se han desarrollado desde que precisamente el Padre las instauró. Y invariablemente con una cultura, con otra, dentro del contexto histórico que se viva en cada momento, en su esencia siguen siendo las mismas. Pero cada una de ellas ha levantado compromisos, ha levantado y han tenido todos en su conjunto, invariablemente a través del tiempo, una misma visión espiritual con una misma percepción. Yo llamo esto círculo de bendición. Y le voy a decir por qué. El Salmo 1, versículo 1 al 3 dice, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Adonai, en su Torá medita de día y de noche. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua y da su fruto a su temporada, y sus hojas nunca se marchitan, y todo lo que hace prosperará. Ese círculo de bendición, como lo dice el mismo Salmo, tiene que ver con una condición de un hombre que está lejos de caminar en un consejo de perversos y que no ha estado en camino de pecadores y que ve y percibe y en esa visión espiritual su delicia precisamente está enfocada en la Torá de Adonai.
y en la cual medita de día y de noche. Dentro de esto, de ese contexto, el Salmo 119, que lo leímos al principio, habla de tres cosas de las cuales yo quiero hablar esta mañana o esta tarde. El Salmo 119, versículo 47 y 48 dice, me deleitaré en tus mandamientos. Realmente usted y yo nos estamos deleitando en los mandamientos del Padre. ¿Cuánto nos estamos deleitando si es así? Y sigue diciendo, a los cuales amo. A los cuales amo, a esos mandamientos. Y dice, alzaré mis manos hacia sus preceptos, los cuales amo, y meditaré en sus estatutos. Meditando en estas citas, dentro del Salmo 119, específicamente en los versículos 47 y 48, hay tres cosas en las cuales debemos hablar y debemos destacar. En primer lugar, el amor. En segundo lugar, el deleite, el gozo. Y en tercer lugar, la acción. No es que no hayan más elementos allí presentes. Claro que los hay. Pero yo quiero hablarles esta tarde de tres. Porque esos tres factores son importantísimos para desarrollar nuestra vida. Y para que cumplamos el rol. Sin ellos es imposible estar delante del Señor agradándole. Delante del Señor como ese aroma grato que sube hasta su presencia. Y es que ese amor está relacionado con un vínculo o con una unión. El amor es el vínculo perfecto que nos une, hermano. Que rebasa todo impedimento. Es ese elemento que alimenta la pasión, que nos ayuda a fortalecer y a derribar barreras. El vínculo perfecto. Es aquello que nos impulsa a estar abrazados cada día más, a anhelar cada día más la presencia de Hashem. Por lo tanto, es como ese lazo que une, que debe estar presente en todos los días de nuestra vida. Como punto número uno. Este deleite debe ser o formar parte de nuestra actitud. Yo pudiera decir en primer lugar que el amor es una decisión más que un sentimiento. Porque yo puedo decir y puedo decidir, yo quiero amar a Hashem. Yo deseo amarlo, yo decido amarlo. Y usted comienza a trabajar, comienza a alimentar, comienza a fomentar ese vínculo, ese amor, a través de los elementos que ya conocemos. La oración, la meditación en la palabra, conocer, leer, meditar en su palabra, todo esto. Y empieza a buscar elementos que ayuden a reforzar esa condición. Obviamente, como consecuencia de esa decisión que obviamente la mayoría de nosotros hemos tomado, viene una demanda en cuanto a que tiene que cambiar mi actitud como parte o como consecuencia de esa decisión de amar a Hashem. Yo con una decisión de este tipo no puedo venir y sentarme acá en la Keilah con una actitud diferente, con una actitud como si fuera de un recién llegado, como si fuera un marciano que visita otra cosa y estamos todos perdidos. Yo recuerdo que las primeras veces que empezamos a hacer las convocatorias, nos sentíamos así medio raro y ahora qué vamos a hacer y tal, y después que pasaban 1 o 2 años venía un visitante y lo veíamos también así como medio mirando para todos lados, bueno, ¿dónde me he metido yo? Porque obviamente no había esa condición de amor ni esa actitud de deleitarnos con Hashem. Pero hoy es diferente, ¿sí o no? Es muy diferente.
Y va a seguir siendo diferente, porque la brecha se va a ir haciendo más amplia, más profunda, en cuanto a adherirnos más a Hashem y a dejar las cosas que nos alejan precisamente de esa unión. Ahora, todas estas cosas, hermanos, tanto la decisión de amar como la actitud van a depender de lo que yo haga. Y aquí está presente estas tres cosas. Si usted le echa el ojo a estos dos versículos del Salmo 119, además de otras cosas están presentes esas como fundamento. El amor, el deleite y la acción. Porque obviamente esta última tiene que ver con la obediencia. Y sabe que es difícil obedecer cuando uno no tiene ganas. Y si no, pregúntele a cualquiera de nosotros cuando estábamos llamo. Ve y me compras un paquete de Dinapán allá en la esquina y usted está jugando con el Atari. El Atari era cuando eso, ¿no? Para no hacer la cuestión más lejos. ¿Qué yo voy a conseguir deleite para conseguir algo en la esquina y tal? Yo no tengo que ver con eso. No es mi responsabilidad. Yo simplemente veo la arepa en la mesa y yo no sé cómo salió esa arepa allí, pero me la como con mucho deleite, con mucho gozo. Pero yo no quiero responsabilidad con eso. Eso no pasa con nosotros, porque obviamente hay un sentido de responsabilidad, porque sabemos a quién estamos amando, porque sabemos que nuestra actitud ha sido cambiada, modificada, y con estas dos cosas que se confluyen, que nos abrazo, mi acción va a ser mucho más contundente. Yo voy a tomar acción. Yo voy a decir, voy a alzar mis manos, porque esa es una acción en definitiva, como lo dice el salmista. Y él lo expresa de esa manera. Dice, alzaré mis manos hacia sus preceptos. Es una demanda, no es una cuestión inerte. Y yo obviamente para alzar las manos tengo que tener vida, que está descrita ya en la primera parte de Hoshana Rabbah. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y yo tengo que estar conectado con esto. Por eso es que cuando vemos estas celebraciones, son mucho más que entender un cúmulo, una serie de elementos conceptuales. Va mucho más allá. Va profundamente interno hasta los tuétanos de nuestros huesos, de lo más íntimo de nuestro ser. Y debe remover cada fibra de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, para adaptarnos a esa condición. Mire, por muchos ratos o por muchos momentos, yo leyendo a David, sus salmos y todo esto, yo decía, ¿qué está pasando por la mente de este hombre cuando las mismas escrituras le dicen que su corazón era igual al del Padre? Imagínense ustedes. ¿Qué sentía David? ¿Qué pasaba por su mente? Yo no sé cuántos de ustedes se ha tratado de, no sé cómo llamar eso, de poner en el lugar de estos hombres. Ahora con los Kipishim uno sueña a veces con eso y fantasea. Y dice, bueno, yo voy a ponerme los zapatos de Moisés. Y se pone unos segundos y dice, yo me salgo de los zapatos de Moisés, yo no aguanto tanta cosa. Esto, mis queridos hermanos, es el círculo de la bendición. Esto es el círculo de nuestra vida. Yo amo a Hashem, yo me vinculo, yo me uno a Él, y en ese momento yo me deleito y yo obro en obediencia. Y vuelvo otra vez y llamo a Hashem y me deleito y actúo, llamo y así estoy, así estoy, así estoy, así estoy, dando vuelta, profundizando. Y en la medida que yo voy amando, deleitándome y actuando, amo, me deleito y actúo, amo, me deleito y actúo, yo voy creciendo. Yo voy ascendiendo espiritualmente. Pero eso hay que fomentarlo, hermano. Hay que tener conciencia de ello. Porque quite algunas de estas cosas y esa bendición, ese trabajo de ascenso se va a hacer muy cuesta arriba, por no decir que se va a hacer imposible. Quítele la pasión y trate de tener un cambio de actitud en cuanto a gozarse. Quítele el deleite o esa actitud de gozarnos delante de la presencia de Hashem y trate de accionar para que vea que se hace cuesta arriba.
Porque para empezar, si esto se hace un peso, se hace tremendamente aburrido. Porque estas cosas no pueden estar aisladas. Así como cada una de estas convocatorias no pueden desconectarse, asimismo la actitud que tenemos delante de ella no puede estar reflejándose comunitaria. No, es que a mí no me gusta amar, no me gusta vincularme a Shen, pero me gusta deleitarme porque aquí sirven buena comida y vengo y participo con los hermanos y ¡ay, esas danzas! Ese hermano ahí tan maravilloso. Tremenda unción. Pero hasta allí. No hay compromiso. Cuando yo salgo entonces, claro, con la bendición de mi barriga llena, con todo esto, y yo tengo todas estas cosas, mire, yo estoy seguro que allá atrás o allá afuera, yo voy a accionar en obediencia a Shem. Y ahí no van a estar las mesas, ahí no va a estar la comida, ahí no están las danzas y el hermano ahí están cantando y todo esto. Ahí está la presencia de nuestro Padre en nuestro corazón. Y eso es lo que demanda, eso es lo que tenemos que perseguir en cada una de estas fechas, de estas en las Escrituras. El amor como condición. Hace algún tiempo, en un servicio de oración, el hermano ponía un ejemplo, y creo que fue Matitiahu que se levantó y tuvo una meditación corta allí, que nosotros cuando estábamos enamorados, hacíamos lo imposible por llegar a la visita o a estar con la persona que amamos. Ahí no había escasez de pasajes, de efectivo, lluvia, eso no existía. Y contra viento y marea, allí estábamos, para allá íbamos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué con la relación con Hashem no lo hacemos entonces? ¿Qué pasó allí? Ese es un ejemplo práctico y es esencial. ¿Qué dice Juan 14:15? Y pone el amor como condición. Disculpe un momentico, pero es que esto yo no sé cómo hacer para que no... Pone el amor como condición. Y dice, si me amáis. Si me amáis. Ese es un condicionante. Guardaréis mis mandamientos. Por lo tanto, el guardar los mandamientos, el ir a la acción, a ese último eslabón de las tres primeras que vimos en el Salmo 119, va a depender directamente del primero. Alguien que me ayude aquí, por ahí no sé, yo no me voy a mover de acá. No sé qué hacer como esto. ¿Dónde pongo aquí? ¿Qué hago, Lemuel? Dime. Cuando hablo de amor, él como que está enamorado mío, ¿será? Pues. Me lo pongo aquí. No se mueve tanto. Digo yo. O no cabe. No cabe. ¿Sí? No me voy a mover. Está sensible hoy, ¿no? Ok. Bueno, yo me muevo mucho, así que voy a tratar de no mover tanto. Entonces, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y dice Juan 14:21, un poquito más allá en el mismo capítulo 14, el que tiene mis mandamientos, ¿quién tiene los mandamientos de Hashem? Oye, están al alcance nuestro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por lo tanto, el amor se hace importante para tenerlo y la condición de evidenciar el amor se llama la obediencia, cumplir con los mandamientos. Es la forma de demostrarle a Hashem, yo te amo,
¿Cuántas veces nosotros dentro de algún contexto de oración o todo esto no le hemos dicho al Padre, Padre, yo te amo? Y eso es válido, hermoso, bonito. Pero si eso no está acompañado con una acción de obediencia, eso es palabra hueca. Es preferible que no lo digamos porque eso es una vil mentira delante del Padre. Entonces es preferible decir, Señor, yo me estoy esforzando por cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Señor. Tengo esta debilidad. Y estoy consciente que esto me va a hacer demostrarte cuánto te amo. Pero tengo mis luchas. Es preferible desnudarnos de esa manera ante Hashem. Pero no decirle abiertamente, Señor, te amo. Y por otro lado, me importa un bledo tus mandamientos. Y dice Juan 15, 10 al 11, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, el guardar los mandamientos y el obedecerlo forma parte de una garantía de permanencia en el Eterno, de estar permanentemente unido a Él. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, como ejemplo, dice Josué, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo. Porque estamos precisamente hablando de esa condición, del gozo de la Torah, de Simchat Torah. Quiere decir que estamos gozosos, estamos realmente viviendo ese evento de Simchat Torah por el contenido que tiene esa instrucción. Porque el contenido que tiene esa instrucción para mí es el elemento importante, porque al obedecerlo yo me conecto y yo me gozo con ello. Entonces fíjense, ¿cómo puedo estar hablando yo de amor a Hashem si yo no lo conozco? No se puede amar a alguien que usted no conoce. ¿O sí? Si yo no conozco a mi padre, si yo no conozco ni siquiera a una persona, ¿cómo puedo decirle que la amo? Eso es imposible. Y la única manera de conocer a mi padre es a través de su palabra escrita. No hay otra forma de cumplir esos mandamientos que están allí. Por eso que celebramos Simchat Torah. Porque nos da la oportunidad, hermanos, de amar a nuestro Padre. Así de sencillo. Por eso que eso amerita una celebración. Me presenta la tremenda oportunidad de conocer a mi Padre y por lo tanto de amarlo. Y eso merece una celebración. Así de sencillo. Habíamos dicho que el deleite es una actitud y que obviamente va a estar conectado o como consecuencia de lo primero que vimos, como amor, como el amor. Ese reloj me tiene bien contrariado, porque yo de vez en cuando miro para allá y más o menos mido el ritmo de la cosa, pero ahorita estoy perdido. Estoy sin brula. ¿Cuánto? Ajá. Alguien dijo, estamos bien, pero vamos mal. No, eso queda cancelado. Entonces, en Hebreos 8:10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y usted dirá, ¿por qué el Moré puso esa cita allí? Por una razón muy sencilla. Necesitamos, para cambiar de actitud, hermanos, ser transformados. Si nosotros no somos transformados, nuestra actitud, nuestra percepción, nuestra visión espiritual jamás va a ser cambiada. Jamás va a ser cambiada. Por lo tanto, el corazón se convierte en ese estuche precioso que el Padre mismo ha diseñado para colocar allí su tesoro, su instrucción.
después del séptimo, después del día de descanso. O sea, Sheminah Seret nos impulsa, nos proyecta a ir muchísimo más allá del reinado del Mashiach, en donde hay un silencio en las escrituras. Y obviamente tenemos que respetar ese silencio, no hay mayor información sobre ello, pero va a existir. Sheminah Seret, octavo día, rompe con este esquema, es decir, el octavo día es el día luego de cumplimiento o de estar cumplido en su totalidad el tiempo establecido desde la creación. Y fíjense que el Señor lo guarda para lo último. Y por eso, con esa razón, Él anhela y expresan todo lo que conocemos. Quédense conmigo. Yo no quiero que se vayan. Ese sentimiento está plasmado en esa profecía. Simboliza entonces lo sobrenatural. Representa no solo la concreción de la promesa de redención, obviamente cumplida o coronada con el séptimo día o el Shabbat milenial, sino marca la fecha exacta en la que se llevará a cabo. Elohim dijo, permanezcan conmigo, Aseret, un día extra, un tiempo más allá del tiempo. Eso sabe, esto que está acá, a veces incluso no lo podemos entender en su máxima expresión, pero nos queda un gustico, un sabor de ver o de rasguñar el anhelo del Padre. Esa es Sheminah Seret. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Se acabó todo. Es un nuevo comienzo, una condición nueva, que repito, no hay información, muy escasa información en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero eso va. Y nosotros no tenemos por qué hurgar y por qué decir en qué consiste eso, no, ya el Padre no lo dio, simplemente existe y lo vamos a celebrar. Eso sí, lo vamos a celebrar. En Éxodo 26:25 dice serán, y aquí viene lo que el Padre me colocó que nos dijera, porque yo me incluyo, escucháramos hoy por parte de él. Aquí viene esto. Y averiguando un poco, o invagando un poco, apareció, como por arte de magia, esta cita que habla de un Shemini. Eso que está allí es Éxodo 26:25. Cuando el Padre estaba describiendo lo que es la construcción del Mishkan, dice en Éxodo 26:25, serán 8 tablones. Con sus basas de plata, 16 basas de plata porque eran 2 por cada tablón. 2 basas debajo de un tablón y 2 basas debajo de otro tablón. Para llegar a ser estos tablones, hubo que transformar un árbol que fue alimentado por la lluvia del Eterno y cuyos nutrientes estaban fijados en una roca fuerte. Estos árboles somos nosotros, y de hecho en la tradición es comparado, somos comparados, y bíblicamente somos comparados con árboles. Pero árboles que eventualmente tienen que dar frutos. Y en este caso, para cumplir el objetivo de dar frutos y con ello anidar o tener la presencia de Hashem, porque este es el Mishkan, ese árbol tiene que ser transformado. Ese árbol somos usted y soy yo. Ustedes y soy yo.
pero tenemos que ser transformados para poder cumplir la función que tengamos. Y tienen que ser cortados, sacados de su raíz, de donde originalmente son. Y muchas veces podemos pensar, oye, yo soy venezolano, yo nací aquí. Pero usted recuerde que es un árbol alimentado por el Eterno. Y eventualmente usted tiene que ser sacado de allí. Y tiene que ser procesado, vale decir, con sierras y todo esto, para poder ejercer la función. Que al fin y al cabo, cualquiera que sea, en todas las matices de función que tengan, es que nuestro Padre reine con nosotros. Y de allí esos 8 tablones. Ahora, ¿cómo podemos llegar a eso? Porque ese es un motivo de celebración. A través de este elemento. Hermanos, estamos en un tiempo precioso. En un tiempo crítico, clave para nosotros. ¿Quién hace llover? A ver. Dice la misma palabra en Jeremías 14:22. Entre las vanidades de los gentiles, ¿hay quien haga llover? Unos disparan no sé qué bombas para arriba y tal, y supuestamente llueve. Unos hacen, ponen un cuchillo y un tal, lo ponen así. No sé si ustedes lo hacían cuando estaban jugando gomita y no quería que lloviera porque no. Le echáis sale, así una oración de la lluvia, otra, la oración de la lluvia. Son todos vanidades de los gentiles. Yo estaba dentro de eso, los que jugaban gomita y no querían que lloviera porque se iba a terminar el juego. Entonces ponía 2 cubiertos y 2 así cruzados. Y es cuando se lleva a cabo la cosecha. Cosa que estamos, entre otras cosas, que estamos festejando en Sukkot o con Sukkot. Toda la abundancia. Y por eso esa celebración de toda la labor cumplida y de disfrutar esa condición. Como dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, daré la lluvia de vuestra tierra en su época temprana, es decir, de otoño, y tardía, es decir, de primavera. Recogerás tu grano, y tu mosto y tu aceite. Y dice ya Jacobo, capítulo 5, verso 7, vosotros pues, oh hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente con él hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Durante los meses de verano e invierno, el agricultor o el labrador espera estas lluvias con paciencia. Como dice Job capítulo 29, verso 23, las esperaban como la lluvia temprana y se las bebían como lluvia tardía. Pongámonos en el tiempo dentro de ese contexto agrícola, porque esas estaciones no las definió el hombre, las definió el mismo Padre y nos las está dando bíblicamente como un reloj para marcar los tiempos, las temporadas y sobre todo la acción que debemos tener en esta temporada o en esa temporada explícitamente. Y dice, la lluvia temprana o llamada de otoño, que empezaba a mediados de octubre, es la que está comenzando ahora, y es importante porque ese es el reloj de Hashem. Ese es el reloj de Hashem. La lluvia temprana o de otoño que empezaba a mediados de octubre, en donde, como lo dice Job 29-23, se esperaba ansiosamente para aliviar el calor y la sequedad del verano. Esta lluvia era necesaria antes de empezar la siembra. Nosotros ya celebramos, estamos terminando de celebrar Sukkot, la cosecha ya está terminando, nos gozamos y todo esto. Pero ¿saben lo que hacían nuestros antepasados?
en esta celebración, y mañana vamos a dar descripción de ellos, ellos hacían dos cosas esencialmente. Celebraban y agradecían a Hashem por la bondad, por la misericordia derramada en lluvia que se evidenciaba en esa cosecha que estaban teniendo. Pero también pedían por la lluvia que venía, que tenía que venir para acometer las metas o todas las cosas que tenían que hacer en esta nueva temporada. En esta fecha estamos, hermanos. Es decir, se terminó, hermanos, los frutos, la cosecha, la recogimos, disfrutamos y todo. Pero estemos preparados. Porque viene una provisión por parte del Eterno, que es la lluvia temprana en mediados de octubre. Y debemos entonces, como dice las mismas escrituras en Juan 29, esperar ansiosamente para aliviar el calor y la sequedad del verano, cosa que era necesaria antes de empezar la siembra, pues ablandaba el suelo y permitía que el labrador o agricultor arase su tierra. Por eso es que la lluvia es enviada por Hashem en el momento preciso y en la cantidad precisa, pero requiere de nosotros el trabajo esencial o puntual que hay que hacer en ese momento. Yo no sé si me estoy explicando. Hermano, el Padre nos está llevando a trabajar, si lo quieren ver así. Después que terminemos todo esto, tenemos que embraguetarnos a trabajar, a labrar nuestra tierra, porque el Padre va a enviar una provisión, una lluvia acorde con ese propósito. Y si no consigue quien esté trabajando, quien esté buscando ablandar esa tierra, cosas que en nuestro temperamento, nuestra vida, todavía están duras, insensibles, hermano, va a perder el tiempo. Va a perder una tremenda oportunidad. Porque el Padre en esta fecha lo que requiere es esto. Yo no sé, ¿me están entendiendo? No podemos estar desfasados del tiempo con el cual el Padre nos está llevando. Y tenemos que estar en sintonía de ello. Era necesario, antes de empezar entonces la siembra, que es el tiempo de ahora, ablandar el suelo y permitir que el labrador arase su tierra. ¿Cuántas cosas duras están si nosotros somos la tierra? ¿Cuántas cosas duras todavía tiene que ablandar? Es el momento para empezar a prepararnos. Porque después de esta preparación, además de las celebraciones que vienen de la cultura del Eterno, viene Pesaj. Y después de Pesaj todo un proceso. Pero este trabajo comienza ya. Ya tiene que comenzar el trabajo. Porque después del primer día viene el segundo, después el tercero, así sucesivamente el tercero, hasta que eventualmente del séptimo saltamos al octavo y no volvemos al primero. Así de sencillo. Y tenemos que prepararnos para eso. Asimismo, la lluvia tardía o de primavera, que son a mediados de abril, cosa que ya está finalizando, se requería para regar las cosechas, y en especial el grano, de modo que pudiese madurar. Todas estas citas, todos estos elementos que les estoy dando allá están soportados bíblicamente. Ahí tienen unas citas, que en este caso es Zacarías 10.1, Amós 4.7 y Cantares 2.11 al 13. Y hay otras por allí. Pero cuidado. Ya. Cuidado. Porque la lluvia es para todos. Y dependiendo de lo que haya usted sembrado, va a crecer. Y dependiendo de lo que crezca, el Padre o va a bendecir o va a decir. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa, Baruch Hashem, produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Adonai. Pero esa misma lluvia también va a caer para otro lado. Pero la que produce espinas y abrojos esa tierra es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada.
Entonces el Padre también advierte esto. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿qué tipo de tierra vamos a trabajar nosotros desde ya? Porque la lluvia va a caer. Los recursos que va a dar el Padre, la provisión del Padre, la vamos a tener. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a desperdiciar o la vamos a aprovechar? Nosotros terminamos de ver todos los visitantes. Y a cada visitante de esto, a cada hombre, le dio una provisión, le dio un recurso, que era el recurso que ellos necesitaban para tener el cumplimiento de su trabajo. Porque al que más se le da, más se le demanda. Pero ahí está esta advertencia. Finalmente, yo quiero dejar con ustedes esta cita que de alguna manera como que concluye o engloba todo lo que nosotros hemos tenido. Dice en Salmo 72, versículos 16 al 19, que la mies del campo abunden. Que haya abundancia de bendición en su vida. Porque por un lado, nuestro Padre está ofreciendo los recursos para hacerlo. Es decir, no va a depender del Padre porque el Padre nos está garantizando esa lluvia. Va a depender exactamente de la labor que cada uno de nosotros hagamos. Y por eso dice que la mies del campo abunde y se agiten en la cima de los montes. Que su fruto esté lozano como los cedros del Líbano y los de la ciudad florezcan como la hierba del campo. Estas palabras están cargadas de optimismo, de esperanza, de buena intención si queremos, de cosas hermosas, bellas, preciosas. Pero hermanos, tienen trabajo, tienen esfuerzo. Pero sobre todas las cosas, hermanos, tienen la garantía de nuestro Señor en suministrar esa lluvia en la cantidad y en el momento preciso, necesario, ni más ni menos. Por lo tanto, nosotros debemos estar conectados con esa verdad. Porque a través del amor, a través de un cambio radical de actitud y una labor incesante, una acción incesante, nosotros vamos a alcanzar niveles en el cual va a decir el Padre: bien, siervo fiel, yo te he dado la lluvia y te voy a seguir dando más para que produzcas más. Hoy es el tiempo de celebrar. Estamos terminando Sukkot. Nos introducimos a Shemini Atzeret, a Simchat Torah. Pero luego, que no nos quedemos en ese nivel de éxtasis celebrando, sino que nos embraguetemos y empezamos a trabajar nuestra tierra. Porque el Padre, el reloj cronológico no va a parar, va a suministrar la lluvia. Y como decimos, de repente usted está pasando por ese punto, está viendo que está lloviendo, tiene que buscar las pipas y poner el canal para que cuando caiga esa agua no se desperdicie. Ese es el tiempo de buscar, entre comillas, las pipas espirituales para surtirnos de esa bendición del Padre. Ese trabajo nos corresponde a nosotros, ni siquiera a Él. Y en esta temporada estamos comenzando exactamente ese trabajo con estas lluvias que son para eso. Y dice el verso 17 de este Salmo 72, que su nombre sea para siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol, y que en él se bendigan los hombres, que todas las naciones lo llamen bendecido. Bendito sea Adonai, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas.
bendito para siempre, que su nombre, que sea su nombre glorioso y que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Te damos gracias, Hashem, por alertarnos, por prevenirnos, por ponernos en nosotros esa voluntad, Señor, para poder abrir nuestras manos, para poder levantar nuestras miradas y poder ver tu gloria y tu honra. Pero no solamente quedarnos en esa condición, Señor, sino labrar nuestra tierra y ver, Padre, con expectativa, con optimismo, que esa condición va a producir eventualmente frutos, Señor, de bendición. No solamente para el crecimiento, para robustecer nuestra espiritualidad, sino para cambiar nuestro entorno, Señor. Oh Padre, que seamos esas semillas, Padre, que broten como respuesta a esa lluvia oportuna. Que cuando venga la cosecha, nosotros tengamos la condición del gozo de las cosechas. Pero que ahora que vamos a comenzar esta temporada, tengamos el gozo del cumplimiento de tu palabra para ir, Señor, a esos campos. Y no es más que introducirnos y vernos a nosotros mismos, Señor, y descubrir cuánta potencialidad hay en nuestra tierra, Padre. Que cada uno de nuestros hermanos, de los que conformamos esta parte de tu pueblo, esta amada congregación, Señor, estén en sintonía y conectados con toda esta cronología que es tuya, Padre, y que simplemente nosotros tenemos que acoplarnos a ella y hacer precisamente, Padre, actos de sabiduría, las acciones correctas en el momento oportuno, Señor. Toda la gloria, Señor, para ti, toda la honra, Señor, y prepáranos, Señor, porque tenemos motivos para gozarnos, motivos para celebrar, pero también motivos para trabajar, motivos, Señor, para esforzarnos y alcanzar niveles de crecimiento espiritual acordes con el propósito con el cual tú nos has llamado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra para solamente tú, que solamente la mereces, Señor. Por los méritos de Yoshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom para todos y bendiciones, hermanos. Bendiciones. Baruch Hashem.